buenos días, queridos amigos. Soy Gabriela Soberanis y les doy la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen aquí por Facebook Live y terminando también por Spotify. Hoy es sábado 29 de febrero, sí señores, cada 4 años febrero tiene un día más y por eso pues es un año bisiesto. Tendremos 366 días al terminar 2020 en vez de 365. Gracias a que agregamos este día a nuestro calendario. Y bueno, pues por otro lado, aquí en Yucatán estamos gozando de un clima inmejorable, muy fresco, yo diría que casi frío. Y bueno, pues esto debido al paso del frente frío, si no me equivoco, y si es así me corrigen, número 41 sobre la península de Yucatán, pues un poquito nublado de repente, parece que pueden haber tormentas aquí en el centro y en el oriente de Yucatán. Pues deseamos que nos estén sintonizando desde el lugar que más les guste, ya sea su casita, su recámara, su oficina, en familia, en su propia compañía. Hoy tenemos un invitado especial, ya lo están viendo en la pantalla y en un momento más se los voy a presentar. Estamos aquí los tres disfrutando de un delicioso café para arrancar este último sábado del mes de febrero. Les recuerdo que este es un programa en vivo y vamos dando tiempo a que la gente se conecte para poder arrancar de lleno con el tema. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por sintonizarnos. Para nosotros siempre es un placer poder hacer este programa, ver que nos están acompañando y por eso lo preparamos con muchísimo esmero. Les recuerdo que Punto de Fuga es un espacio donde van a encontrar contenido de valor. Nuestro propósito es llegar a ustedes con temas de interés que inviten a la reflexión. Les aclaramos siempre que no nos erigimos en expertos, hablamos desde nuestra experiencia y puntos de vista personales y los compartimos con ustedes con el fin de enriquecernos todos. Bueno, después de esta breve introducción, ya dando tiempo y vemos que la gente se está conectando, yo le quiero dar la bienvenida a mi amigo y compañero de micrófono Luis Alex Ramírez y a nuestro invitado, muy querido amigo también de hace muchísimos años con derecho de antigüedad, Edwin Carcaño Guerra. Muy buenos días, Luis, ¿cómo te amanece el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Punto de Fuga en este sábado invernal. Al fin tenemos un clima invernal aquí en Mérida y eso ya es noticia porque sabemos que no nos caracterizamos por ser una ciudad que tenga las 4 estaciones. Tenemos nada más una que es calor y más calor y pues afortunadamente hoy es un día delicioso que podemos disfrutar. Y pues sí, como ustedes podrán darse cuenta, los que nos siguen la transmisión en Facebook Live, tenemos a un viejo conocido, un amigo del programa, tenemos a Edwin Carcaño, que nos acompaña, donde vamos a platicar acerca de un tema que nos compete precisamente a los tres. Y él es un experto en el tema generacional. De hecho, pues en sus anteriores intervenciones en el programa, pues ha platicado acerca de los temas de las diversas generaciones en el que coexistimos en este mundo real y en el mundo digital. Y pues, sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida aquí a nuestro amigo Edwin Carcaño, que nos acompaña el día de hoy. Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Luis, hola Gaby, gracias por invitarme. Muy bien, la verdad, gracias a todos los que nos están sintonizando. Qué padre, me encanta la verdad venir a Punto de Fuga y qué mejor que venir a platicar de las generaciones de México. Muchas gracias por invitarme. Así es, Edwin, la verdad, un placer. Hoy vamos a tener una plática. Recuerden que nuestro programa tiene la intención de poner sobre la mesa temas de valor y platicar con un rico café. Ojalá ustedes también nos estén acompañando de la misma forma. Les voy a platicar un poco de lo que vamos a conversar con Edwin. Edwin tiene un currículum bastante impresionante, lo vamos a comentar a lo largo del programa. Él es experto en temas generacionales y creemos que a partir de también nuestros propios puntos de vista podemos enriquecer mucho el tema. Vamos a hablar de la generación X y el impacto que tiene en la sociedad actual. Recordemos que la generación X, según tú mismo nos comentaste, son los nacidos entre 1960 y 1982. Hay algunos otros que mencionan diferentes fechas, ¿no? Por ejemplo, vi que en 1966 a 1980, ¿qué pasa con eso? Sí, lo que pasa es que en México, México se mueve a ritmos diferentes que otros países.
El gran error que cometen muchas personas que hablan de generaciones es que creen que todas las generaciones del mundo se mueven al mismo ritmo, y no es así. China se mueve a un ritmo, el mundo anglosajón se mueve a otro ritmo, el mundo germano se mueve a otro ritmo, y nosotros, México, somos herederos del Imperio Español. Entonces nos movemos a los ritmos de todos los países que en algún momento fueron parte de España. Ah, correcto. Bueno, entonces si tú naciste, de acuerdo a nuestro experto, entre 1960 y 1982, quédate con nosotros que hoy vamos a hablar de todo lo relacionado con tu generación. ¿Sabes qué caracterizó tu infancia? ¿Conoces la mentalidad que prevalece entre los miembros de esta generación, las características particulares? ¿Qué sentido tiene la familia, el matrimonio, la paternidad, el trabajo para la generación X? De eso y más vamos a hablar el día de hoy. Aquí nuestro chavorruker, tú... Ahora sí que más que nunca aplicamos en este tema, ¿no? Digamos que nosotros somos, digamos, la generación X o los chavorrucos, todos somos generación X. Ahora sí que aplicamos perfectamente dentro de ese rango de edad. Hay quienes son más rucos que chavos, hay quienes son más chavos que rucos, pero digamos que todos aplicamos en eso. Y también hay una cuestión cultural, hay una cuestión educativa, hay, digamos, hay un choque generacional muy visible, y creo que pues nadie mejor que Edwin para hacerlo notar en cuanto a ese choque generacional que tenemos pues con los millennials, con los centennials. Digamos que es en parte un poco el ciclo que se repite, ¿no? Lo que tuvimos nosotros como generación X con los boomers, ¿no? Con la generación baby boomer. Sí, definitivo. Pero antes de entrar, por supuesto, ¿ustedes creen que se nos había olvidado? Por supuesto que no se nos ha olvidado. Ustedes bien saben que Gaby tiene a bien traer cada semana una frase. Esta frase pues es un poquito más larga que de costumbre. Nos estamos acostumbrados a las frases cortas. La de hoy creo porque amerita, porque todos somos generación X, al menos los tres que estamos sentados en esta mesa somos generación X, y lo amerita. Entonces vamos a escuchar qué frase tiene para nosotros nuestra querida Gaby. Muchas gracias, Luis. Como bien saben ustedes, este es un programa en vivo y algunas veces tenemos que improvisar un poquito. Hoy no pudimos conseguir otro micrófono, entonces estamos tratando de hacer lo mejor posible con un par de micrófonos porque somos tres hoy y bueno, padrísimo que estemos los tres acá. Fíjense, la frase de hoy dice así: la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. A nadie le va a sorprender escuchar estos comentarios sobre la juventud de ahora, que pues serían los millennials y otros más que ya nos aclarará Edwin. Lo posiblemente asombroso de esta cita es que no fue sacada de un artículo de opinión de la semana pasada o de algún memorando de la Asociación de Padres de Familia del colegio de mi hija. Estas palabras las utilizó Sócrates, el padre del pensamiento occidental. No dudo que muchos de ustedes conozcan la biografía de este ilustre filósofo, pero les tengo que remarcar las fechas para que podamos ponernos en contexto. Sócrates nació en el 470 a.C. y murió en el 399 a.C., o sea, hace 2500 años. Es falso creer que este fenómeno de una juventud inmoral es algo nuevo. Este poema de amor intergeneracional por lo menos lleva siendo recitado pues unos 25 siglos. Estamos hablando de que esto se repite y se repite. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto, Edwin? ¿Cómo ves tú este tema de las generaciones que estamos coexistiendo? ¿Y cómo vemos hoy, por ejemplo, nosotros, generación X, a los millennials? Ya digo, tomando en cuenta esta frase que tuve. Claro. Me gustaría empezar con algo que sucede a finales de la década de los 80s. Empieza un desarrollo editorial y en este desarrollo editorial hay un consenso en el que los baby boomers juzgan a la generación X,
nos juzgan. Y dicen que somos una generación que no sirve para nada, que no tiene ideales, que es vaga por naturaleza. Y la conclusión de este estudio editorial es que se cometieron dos errores. Uno, no nos cuidaron la autoestima, lo cual es, ahorita voy a profundizar un poco más en ello. Y la otra es que los baby boomers se sentían con una autoridad moral muy alta hasta el día de hoy, se creen sabios, creen que tienen una noción muy clara del bien y del mal, de eso se trata ser baby boomer, y nos juzgaron por tener un pensamiento de claroscuros. Y ese es un detalle importante porque ellos dijeron, a la próxima generación tenemos que cuidarles el autoestima. Y de repente todo se volvió autoestima, y hoy por eso tenemos generaciones muy empoderadas, pero tal vez no con la misma sustancia y con las mismas habilidades de las que teníamos nosotros cuando nos desarrollamos como jóvenes. Y ahora es al revés. De hecho, yo siempre he dicho, el secreto de mi éxito, ¿cuál es? Si yo hace 20 años me hubiera dedicado a platicar de generaciones y les decía a los baby boomers, oye baby boomer, contrátame, te voy a enseñar cómo entender mejor a los X, no vendería yo nada. El secreto es que ahorita hay una generación X que es muy pragmática, que me dice, no, sí, yo sí quiero entender a la generación que viene después de mí, somos los X. Por eso ahorita, ya recuerdo, pues nada más me faltan 2 estados de la República, pero ya di conferencia, me faltan Colima y Nayarit, todos los demás estados ya di una conferencia. Y eso es importante porque de verdad hay sed de saber, hambre. Pero hay otro detalle más. Dentro de 20, 25 años, cuando yo salga al mercado y le diga a los millennials, soy millennial, te ofrezco una conferencia para que entiendas a la generación contemplativa, que es la que va después de los millennials, ¿qué me irán a decir los millennials? ¿Qué te irán a decir? Mi teoría es que no lo necesitan, igual que los baby boomers. O sea, una generación se adapta, una no se adapta. Siempre es una sí, una no, una sí, una no. Entonces, O sea, ¿cuáles van a ser las características de los millennials? ¿Van a ser parecidos a los baby boomers? No, para nada. De hecho, es lo opuesto. Ah, ok, lo opuesto. Es lo opuesto. O sea, ¿en qué sentido se adaptan y así? Los baby boomers son idealistas. En la Biblia, hazte cuenta que Moisés es un baby boomer. Ok. ¿Ok? Hazte cuenta que la generación X son los nómadas del desierto. La generación que más dura tiene todo. La X es la generación a la que peor nos ha ido. Ahorita les voy a explicar por qué, traigo unos apuntes. Y nos ha ido muy mal. Pero, por ejemplo, nosotros somos los nómadas. Dijo, hasta que no se muere el último, no entra en la tierra prometida. Esos somos los X. Después vienen los héroes. Josué, el que derriba las murallas de Jericó. Eso es de los millennials. Y los contemplativos, que son los más chicos, los están haciendo ahorita, son los que son jueces. Es el libro de los jueces. Liderazgos fragmentados. Valoran tanto la experiencia y el consenso que es imposible crear un liderazgo fuerte. Esa es la definición bíblica de las generaciones. Muy interesante, por cierto, muy interesante. Pues yo creo que estamos listos para entrar de lleno al tema, ya que nos aclaras este punto. Yo creo que todas esas convenciones sociales, políticas, morales, religiosas, finalmente terminan oxidándose y pueden llegar a crear más problemas que soluciones de una generación a otra. Entonces es ahí cuando la juventud muchas veces pone el dedo en la llaga y desenmascara esa hipocresía generalizada dentro de la sociedad. Estoy segura que desde mi punto de vista que el único camino que conduce a una convivencia intergeneracional que sea productiva y libre de esos ásperos roces se va a encontrar en el sincero respeto de parte de los mayores por la opinión de los que están llegando, ¿no? Algo que no está pasando. Que no está sucediendo, No está definitivamente. La experiencia demuestra que así el respeto tiene que ser mutuo y el respeto no es un sentimiento de una vía, siempre debe ser de una doble vía. ¿En qué sentido no está siendo así? Yo siento que como generación los baby boomers no están dando a la X. Si puedo tocar un tema un poquito político. La semana pasada. Hoy ya podemos tocar todo. Hoy ya, digamos, es sin censura, ya no tenemos que ninguna línea, nada, absolutamente. Bueno, hay un detalle. Saludos, Blanca, ¿cómo estás? Hay un detalle. La semana pasada veo una iniciativa de ley
para que los Afores pasen a formar parte de un organismo descentralizado del gobierno federal, para que el gobierno federal los administre a su discreción. Cuando vi eso, me dio un coraje, porque dije, a ver, de por sí que los Afores son un modelo fracasado. Con el X vamos a tener que vivir, o sea, la inmensa mayoría de los 34 millones que somos. Y ahora resulta que se lo quieren dar al gobierno para que lo maneje. Quieren que nada más se invierta en proyectos gubernamentales. ¡Ey! Está terrible eso, es malísimo. Y me dicen que, ¿y qué va a pasar con esto? A ver, a los X nos robaron nuestro futuro. Y de hecho estoy trabajando ahorita en un documental en el que pongo la fecha exacta en la que nos arruinaron como generación las generaciones mayores. Y fue el 1 de septiembre de 1982, el día que se nacionalizó la banca. Porque eso conllevó a que después se priorizara el FOBAPROA. Y hoy la razón por la que estamos trabajando tanto y ganando tan poco como generación es porque se está pagando todos esos errores del pasado y la cuenta la estamos pagando íntegramente nosotros en la adultez como generación, y son errores que no cometimos. La generación X en el 82, el más grande, tenía 22 años, ¿no? O sea, y eso, y de repente veo que los Afores al gobierno, y digo, de por sí que nos robaron el futuro, nos pusieron a trabajar el doble, ¿okay? Nos quitaron todos los beneficios sociales. Vamos, de esto no es broma, si eres X, aguas, porque tu vejez puede ser muy difícil por toda la cantidad de privilegios que nos quitamos nosotros solos y nos mandaron a hacer. Y eso es muy malo, eso es lo que, ese es uno de los grandes problemas que tenemos como generación. Si el gobierno agarra el control de los Afores y hacen otro FOBAPROA o otra tontería de esas, vamos a acabar en las calles pidiendo limosna cuando estamos viejos. Y eso es bien fuerte. Porque digamos que de por sí, o sea, digamos que el tema del futuro de nosotros como generación X, pues de por sí ya es complicado, ¿no? Y ya, digamos, si le metemos esta complicación... Nuestra vida ha sido complicada. Sí. Y tampoco es para que sacar el violín ahorita y que se compadezcan de nosotros, no, o sea, simplemente es una realidad, es un hecho factible. Mencionaste hace rato el tema de la autoestima, y sí, realmente es una cuestión en la que se nos ha menoscabado a nosotros como generación X el tema de autoestima. Digo, hablo también dentro de mi experiencia personal, que pues para nosotros siempre ha sido un issue el tema de la autoestima, y digamos que ya extrapolándolo a un tema generacional, entonces estamos hablando de una problemática, ya no personal, una problemática social. Completamente. Entonces, digamos que tampoco nos vamos a poner en un papel de víctimas, digo, porque tampoco es el caso, pero sí estamos poniendo sobre la mesa pues, una realidad, algo que realmente existe. Yo creo que los X no somos víctimas porque hemos crecido en lo individual. No hay nadie más fuerte que alguien de la generación X, no hay nadie más fuerte. Un millennial no tiene la fuerza de un X, un baby boomer no tiene la fuerza de un X. O sea, la única razón por la que el país sigue funcionando es porque hay una generación X. Somos tan pragmáticos en la manera en la que hacemos las cosas que siempre salimos adelante. Esa es la verdad de la generación X. Ahora, duro, sí, claro, siempre. Pero fíjate cómo es la naturaleza. Cuando nosotros estábamos chicos, en los 70s y en los 80s, el bullying era formativo. El bullying era formativo. Sí, a ver, nacimos en una época, en un despertar individual, en el que los adultos tenían muy poco tiempo para fijarse en los niños. Los niños eran algo mal visto, contaminan, más pobladores al planeta, no los necesitamos. O sea, había una conciencia editorial de que hay que salvar a la naturaleza, hay que salvar al individuo, hay que salvar el sentimiento por eso las comunas hippies y todo eso. Y el niño era mal visto, entonces el niño ya está aquí, bueno, vamos a acelerar su proceso de maduración, y eso era el bullying. Por eso el bullying era bienvenido en tantos lugares. No tenías derecho a quejarte incluso, ¿no? Cuando No, te hacían el que bullying, acusaba se moría. El que acusaba era mal visto incluso por las víctimas.
Sí, recuerdo un cuate que le reventaron las orejas una vez por haber ido a acusar y nadie, ni las víctimas entraron a defenderlo. Era otro sistema. Ahorita el bullying es el enemigo a vencer. Ahorita detectan bullying y luego se activan todos los sistemas de seguridad de la organización, de la escuela, para ir a detener al bully, darle tratamiento psicológico y después sanar emocionalmente al niño que recibió el bullying. Con nosotros no era así. Con nosotros era aprende a defenderte. Definitivamente. Estamos haciendo un repaso de lo que hace únicos a los miembros de la generación X, estos nacidos entre 1960 y 1982. Acumulan tantos nombres como características, pero situémonos cronológicamente. Los miembros de la generación X son hijos de los baby boomers y padres de los millennials o generación Y. También es conocida esta generación como la Peter Pan, esa que sobrevivió al bombardeo del consumismo de estos años de 1980 y 1990, vivió la llegada de Internet y la burbuja del .com en la década de los 90 y se adaptó con soltura, no tanto como los millennials y los youtubers, pero casi, a los cambios tecnológicos que se impusieron y las nuevas formas de comunicación asociadas. Asistió como espectador de lujo a la caída del muro de Berlín y al fin de la Guerra Fría y sobrevivió a la aparición del SIDA que devastó a toda una generación. Y bueno, aquí estamos hablando de nosotros. Ahorita esperemos que muchos de nuestros contemporáneos se estén conectando. Me interesa mucho, y lo platicaba yo con Luis en su momento, en una emisión que tuvimos hace como 1 año y medio, muy interesante algunos datos que nos diste acerca de precisamente de la infancia de la generación X. Algo que me llamó muchísimo la atención que tú comentabas es que nuestra familia realmente era nuestros amigos. Así es. ¿Podrías abundar un poquito más claro. en eso? Porque el tema del bullying está asociado ahí, la manera en la que hoy nosotros, generación X, concebimos la familia, el matrimonio, que vamos a hablar de eso más adelante, pero también de cómo conceptualizamos los amigos, ¿no? Todo eso que se gestó en nuestros años de infancia. Yo quiero decirles que Edwin es mi amigo de infancia y eso nos genera un acercamiento tal y hablamos de cosas y a veces yo no me acuerdo de algunas situaciones, en parte tal vez por las dinámicas que vivimos familiares, donde en efecto los adultos nos veían, pues no podría precisar con tanta exactitud como tú, pero éramos entre nosotros porque nuestros papás estaban absortos en sus temas, ¿no? Totalmente. El mundo de los adultos estaba totalmente cerrado para los niños de la generación X. Siempre les digo a los de la generación X, a ver, ¿cuál fue el letrero más común que viste cuando eras niño, cuando llegabas a un club, al cine, al área social, a algunas partes de la escuela? Y El famoso no corro, no grito, no empujo. no, prohibido niños. Prohibido niños. O sea, imagínate para qué le hace a la gestalt, a la percepción de un niño, ver que está prohibido todo para ti. Prohibido niños, prohibido niños, prohibido niños. Eso afectó mucho porque entendimos que el mundo de los adultos estaba cerrado. Y eso nos obligó, como seres sociales, a tener que buscar familias alternativas en las cuales los adultos igual nosotros no les dimos espacio a los adultos. De hecho, es muy común, cuando tenías una duda de la vida, de lo que fuera, ¿a quién se le preguntabas? ¿A un adulto o a tu mejor amigo? Tu mejor amigo. ¿Por qué un adulto no? Porque de entrada te hubieran regañado, te hubieran dicho no sabes nada, hazme caso, soy tu madre, y todas esas cosas que en realidad para nuestra praxis son cosas inútiles, no sirven para nada. O sea, que alguien venga a leccionar moralmente un X es una pérdida de tiempo. El tema es que hoy el mundo lo dominan los baby boomers, no los millennials. Donald Trump, Andrés Manuel, Roberto Duterte, o sea, el mundo de hoy está gobernado por baby boomers. Pero, volviendo al tema de la niñez y de los amigos, pues tu familia alternativa se convirtió en tus amigos se volvieron la gran escuela. Tu escudo. O sea,
el ir, no podías estar solo, había un tema de bandas, de que si no estabas, un grupo a la vez eran tus amigos, los que te hacían bullying, pero al mismo tiempo los que te defendían, ¿no? Y meterse con uno era meterse con todos, entonces aquí hay un tema de fuerza y un tema de tribu. De hecho somos muy tribales los X. ¿Qué significa ser tribal? Somos muy individualistas, no creemos en las instituciones. De eso yo sé que para muchas orejas, pero los X somos los menos institucionales de todas las generaciones. ¿Por qué somos los menos institucionales? Muy sencillo. La relación que un niño lleva con los adultos es la relación que ese mismo adulto va a llevar con las instituciones. Nosotros tuvimos cero relación con los adultos, por lo tanto tenemos cero relación institucional. No confiamos en las instituciones, estamos acostumbrados a confiar en nuestra tribu. Hace rato decía, la nacionalización de la banca nos hizo mucho daño como generación. Nos cerró puertas, nos destruyó económicamente. De hecho, cuando las cuentas ya estén pagadas, vamos a estar nosotros llegando a viejos, sin pensiones, sin seguros, sin nada, y los millennials van a heredar este México nuevo ya con todo pagado, que ya no va a tener tantos problemas financieros. Pero el tema es que ese individualismo tomó dos caminos. Tomó el camino ético, y por eso hoy el 95% del empleo de este país lo producen emprendedores de la generación X. Somos la generación más emprendedora de todas. De hecho, hace poco me invitaron a dar una conferencia en la universidad. Me decían, oye, Edwin, ¿los millennials no son emprendedores? Claro que no son emprendedores. Los emprendedores somos los X. Por eso los programas emprendedores nacen a finales de los 80s y son tan exitosos. Porque hubo una generación X que la supo hacer. Pero ahorita los programas de emprendedores ya no. ¿Por qué? Porque los millennials no son emprendedores. De hecho, los millennials son socialistas. Vamos a decirlo sin censura, ¿no? Entonces, no es censura. La parte interesante es que esta desconfianza institucional también provocó otro camino más, que es el camino que no tiene ética, que no tiene valores. Entonces el pragmático X llega a un punto en el que no tiene con qué vivir, no llega nada a su tierra, está completamente olvidado, se une al crimen organizado. De hecho, todo el crimen organizado lo dirige la generación X. Es totalmente. Por institucionalidad. O sea, eso es para O que sea, vean. porque les vale madre. Sí, pero ¿por qué? Porque hubo una educación que se les dio de niños, en la cual los adultos no estuvieron involucrados, las instituciones nos rechazaron y nos dejaron ser tribales, nos formaron tribales. Y eso es lo que son las tribus, lo que es totalmente opuesto a la institución. Es el individualismo tribal contra la institución. Entonces, por eso somos de esa manera. Esas son las secuelas de la enseñanza, esos son los efectos de las causas que nos dieron hace 40, 30 años. Por ejemplo, algo que es muy común. Yo y toda la generación X, una vez que haces un amigo, es para siempre. Es para toda la vida. Es para todo. Los millennials no, los baby boomers no, los X sí. Entonces, de repente, a ese amigo que no ves desde la graduación de la universidad, un día te lo encuentras en un aeropuerto. No, ¿cómo lo saludas? ¿Desde cómo lo saludas? Sí, ¿no? haz de cuenta que, Un abrazo. haz de cuenta que lo has estado viendo todos los días durante los últimos 20 años. Lo valoras mucho. De hecho, hay algo de lo que me quejo. Los millennials en Facebook hacen limpias de amigos. O en Instagram. O sea, no he hablado con él 6 meses, lo voy a borrar. Últimamente me he encontrado con algunos X muy desagradables que sí hacen limpias de amigos. Eso me hace patético, pero bueno. Sí, la verdad se me hace patético. Oye, acabamos de descubrir. Sí, exacto, por eso lo dije. Acabamos de descubrir que fuimos eliminados por la misma persona. Exactamente. ¿Por qué persona X? No puedo creer. Oye, pero eso que dices de que te encuentras con un amigo de repente, yo les quiero comentar, hace unos días mi hija regresó de ver a su papá y Chano Vega, Chanito, te mandabas un abracito ahí cariñoso, me escribe, oye, hace años que, no hace años, hace algún tiempo que no lo veo, oye, creo que le cambié el lugar a tu hija, me dice, le acabo de decir que estudié contigo y
qué agradable esos reencuentros con nuestros Claro. amigos de la infancia, de la adolescencia, y que eso es lo que hace que nos sintamos parte de algo, ¿no? Sí. Que es lo que tratas de decirnos. Parte de una tribu. No, eso lo conozco mismo. Un X valora mucho la amistad de sus amigos, la valora mucho. Ser X es tener amigos, ser emprendedor, ser pragmático, tener un alto sentido del honor para cosas, eso que es, bueno, que como todo tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero lo importante es que cada generación, con sus características, con sus pros y sus contras, el choque es inevitable por la manera de pensar, por la manera de ver las cosas, pero definitivamente lo más difícil es ser individualista y pragmático. O sea, la X es la que tiene el rol más difícil. Además de que nos toca pagar los platos rotos del pasado, nos toca vivir en una época de mucha incertidumbre. Por ejemplo, ahorita que está de moda el coronavirus, veo las fotos de que todo el mundo está comprando gel y está comprando mascarillas y está comprando... eso es ser pragmático, o sea, eso es estar adelantándote a los tiempos, estar viendo, protegiendo a tu familia, porque como padres, la X, ya no me voy a salir un poquito de esto, sabemos, estamos tan conscientes del daño emocional que hace vivir entre bullying y en un mundo sin adultos, que como padres somos todo lo contrario. O sea, nos metemos hasta la cocina para cuidar la emoción de los niños. Yo estudié en el Rogers y bueno, con Gaby, obviamente. Y recuerdo que nunca en la vida mis papás se pusieron de mi lado cuando había una reporta en la dirección. Mis papás siempre se pusieron del lado de la escuela. Y hasta la fecha eso lo sigo aborreciendo, pero por eso hoy, cuando los reportes llegan a casa de los papás X, el papá X, ¿qué hace? Se pone del lado de su hijo. O sea, eso es una consecuencia directa de lo que pasó hace 40 años, hace 30 años. Los X sabemos que la escuela no tiene la razón. Entonces, al no tener la escuela la razón, ¿de qué lado jugamos? Del lado de los niños, porque sabemos el daño que te hace saber que tus papás no te apoyan y apoyan a la institución. Si imagínate eso, 30 años después, 40 años después, cuando te empoderas, pues la venganza de los nerds, ¿no? Exactamente, la venganza de los nerds, tal cual. Vamos rápidamente a leer un poquito los mensajes que nos han estado enviando también a toda la fanaticada que se ha conectado. Hoy estamos por 3 vías, estamos transmitiendo por 3 vías. Estamos viendo que se ha conectado Andrés Cardeña, Marcos Barredo, está Sergio Herrera, Domingo López, está Jorge Uribe conectado, está Ani Cris, está conectado Eric Alejandro. Muchas gracias. Creo yo que la gran mayoría son parte de esta generación. Saraí Prieto, hola Saraí, qué bueno que te conectas. Bueno, Saraí es millennial. Incluso creo que esta es centennial, no sabemos, pero no es generación X, obviamente. Pero la gran mayoría de los que se están conectando a esta transmisión son generación X, son contemporáneos de estos chavorrucos que estamos acá. A mí no me digas churruca, Chava. A mí solo dime chava. Solo chava. En este tema, muy interesante, que a veces sí siento que hay una incomprensión por parte de las generaciones subsecuentes, y creo que es normal, creo que es cíclico, siempre hay un desentendimiento de parte de las generaciones nuevas respecto a las antiguas. Es algo que siempre va a existir. De hecho, la frase que mencionó Gaby al principio del programa, pues es una frase que tiene más de 2400 años, que retrata perfectamente todo ese choque generacional que tenemos actualmente, y coincidimos, o sea, plenamente en lo que nos ha comentado Edwin al respecto, ¿no? O sea, todo ese bagaje que tenemos como generación X, lo que nos define como generación X, digamos, en cómo estamos encarando nosotros, cómo encaramos dentro de nuestra niñez y cómo estamos encarando en nuestra vida adulta, pues todos esos, digamos,
desafíos también, ¿no? y tenemos temas que no se han resuelto, o sea que han permanecido sin resolver desde nuestra infancia, han pasado por nuestra juventud y ahora en nuestra vida adulta y siguen sin resolverse y probablemente no se van a resolver nunca, ¿no? Pero digamos que el enfoque que tenemos pues es un enfoque muy distinto y un enfoque único comparado pues con los baby boomers, comparados con los millennials, comparados con los centennials. No se preocupen, queridos amigos, también vamos a hacer un programa de millennials, tenemos uno de centennials. Déjenos hoy disfrutar nuestro día de generación X. Nuestra chavorruquez. Así es. Oye, pero escucha esto que nos están sintonizando Juni, un beso Juni, Erika desde Estados Unidos, Olguita desde Cancún, Fabi desde Cancún, Erika ya lo habías mencionado, Alex Amaya, Vero Moreno, Susana Pinzón, Chucho Medina. Creo que muchos de ellos son contemporáneos nuestros. Creo que estamos hablando de algo bien importante porque, bueno, Edwin tiene una amplia experiencia en el tema. En verdad nos ilumina lo que nos dices, por ejemplo, esto que nos comentas acerca de cómo somos como padres, que ahorita vamos a abundar en eso. Yo quiero recordarles que estamos en Punto de Fuga, donde las ideas convergen, con Gabriela Soberanis, Luis Alex Ramírez, y tenemos de invitado a Edwin Carcaño, que es experto en temas generacionales. Y si tú naciste entre 1960 y 1982, que ya explicó por qué hay esas diferencias de fechas para algunos expertos, porque nosotros pues estamos en una cultura y en una sociedad que está ligeramente atrasada. Esto explica por qué hay una brecha más amplia. Pero ahorita, regresando de leer estos mensajes, vamos a hablar de cómo conceptualiza la generación X la familia, el matrimonio y la paternidad. Un tema realmente interesante. Tenemos muchos divorcios en nuestra generación. Aquí es el único sobreviviente, ¿sí? No. Y hay una explicación al respecto. Entonces, bueno, queremos que se queden con nosotros, avísenle a sus contemporáneos que estamos hablando de un tema que nos puede realmente dar luz respecto a cómo estamos coexistiendo con la generación de los baby boomers y de los millennials. Todas esas diferencias que existen, no había yo reparado, Edwin, en el hecho de que en efecto los baby boomers son los que manejan el mundo. ¡Coño! Son los que queden atrapados. O sea, pero digamos que ¿quién los eligió? Nosotros como generación X, digamos, y esa es la ironía, y precisamente a eso iba. Digo, ¿quiénes son the rulers of the world? Son los baby boomers. ¿Quiénes son los ahora sí que los delincuentes? Los X. Nosotros como generación X. O sea, y digamos que va muy de acuerdo a lo que comentas, Edwin, en cuanto al ese, digamos, espíritu reactivo ante las instituciones. Pues es precisamente eso. No es casualidad que los baby boomers sigan siendo los que van manejando todos los hilos en el mundo, y la contraparte, que la contraparte de la delincuencia, pues sea liderada por generación X. Sí, no, también, o sea, de hecho, hay una fuerza, claro, la fuerza anticrimen también está liderada por X, pero, por ejemplo, ahorita que estaban diciendo, un detallito, me preguntaban algo, ¿lo puedo contestar? Sí, por favor. Me pregunta Patricia Jiménez: hola Edwin, yo soy generación X y trabajo y ahorro. Entonces, si se llevan las afores al sector gubernamental, ¿qué nos espera para nuestra jubilación? Pues otro desastre. Mira, tengo una manera muy particular de ver cómo funciona esto. Imagínate que eres un niño en una familia en donde el papá es alcohólico y golpeador y la mamá es trabajadora y sumisa. ¿Ok? Bueno, la mamá es la iniciativa privada y el papá es el gobierno. Así te lo pongo. ¿Le darías tus ahorros a tu papá alcohólico, borracho, que no tiene llenadera, para que administre tu retiro? Ojo, mucho Qué ojo. fuerte. Y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Pero de veras, amigos, aquí tenemos un experto. Nosotros no somos los expertos, pero aquí sí. Y este tema es un tema bien importante. Estamos hablando de la generación X y su impacto en la sociedad. Tratando de, para la gente que se está conectando apenas, vamos a arrancar con el segundo bloque.
estamos hablando de generaciones en general. Una generación nos referimos a un grupo de personas de un determinado rango de edad, quienes viven experiencias semejantes, comparten influencias culturales y sociales y tienen un comportamiento similar. Es importante darnos cuenta y reflexionar sobre los cambios que se han dado de una etapa a otra y así poder entender por qué los jóvenes de hoy, los niños de hoy piensan y actúan de manera distinta a la generación, en este caso de sus padres y también de los abuelos. Estamos hablando de la generación X, si naciste entre 1960 y 1982. En cuanto a la generación X, Edwin, hay varias características que los hacen destacar. Yo quisiera que tú de alguna manera nos aclares si estamos entendiendo bien. Yo voy a poner sobre la mesa lo que muchos de nuestros contemporáneos piensan, no en profundidad, no en el impacto que tiene en la sociedad actual, lo que nos caracteriza como generación. Esta es una generación, la X, que naturalizó el hecho de que tanto el hombre como la mujer pudieran trabajar por igual. Tampoco es algo fuera de lo común para esta generación que una mujer sola con hijos sea considerada una familia completa. Las familias de la generación X son mucho más pequeñas que la de las generaciones anteriores. Mucho. La educación universitaria de la mujer no es nada realmente de sorprenderse. La liberación femenina disminuyó el número de hijos que las familias concibieron y aumentó el número de divorcios. Y este nuevo escenario pues obligó a los hombres a compartir funciones domésticas y también les permitió abrirse un poco más al mundo de la paternidad. Estas son generalidades que yo, que no soy experta, escucho, vivo, pero ayúdanos, porque estamos entrando, amigos, al tema de cómo conceptualiza la generación X la familia, que es una institución, el matrimonio y la paternidad. Claro. Ilumínanos, por favor. Mira, cuando Kondraty hizo un estudio económico muy interesante de cómo los factores económicos influyen en la vida social. Entonces, por ejemplo, cuando la economía es muy buena, los roles se definen más claramente. Cuando la economía funciona muy bien, las mamás son más mamás y los papás son más papás. ¿Okay? Las mujeres se quedan en su casa a cuidar a sus niños, que es algo que va a permitir que haya una generación que crezca educada por sus padres. Pero después la economía, son 25 años de buena economía y 25 años de mala economía. Entonces, cuando la economía empieza a ser mala, los roles empiezan a acercarse y eventualmente a cruzarse. Por ejemplo, hoy que vivimos en una pésima economía, a veces no nos damos cuenta porque hay muchos distractores, pero es muy mala. ¿Las mamás son papás? ¿Los papás son mamás? ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque hoy yo creo que todas las mujeres de la generación X tuvieron que salir a trabajar, o la inmensa mayoría, pero no tenían opción. Pero ¿cómo socava esto en el caso de... Yo hablo como mujer, ¿no? ¿Cómo socava esto tu autoestima, el rol, digamos, natural? Porque no... Olvidémonos un poco por el momento del tema feminista, ¿no? Que ahorita está como muy... Que también me imagino que tiene una explicación. Tiene una explicación. Tiene una explicación, claro. Pero yo quiero un poco confundida, porque en mi caso yo sí he tenido que ejercer ambos roles, pero no estoy a gusto con eso. No estoy a gusto, porque no va en contra de mi naturaleza. Entonces, sí es cierto, de alguna manera esto ha aumentado el número de divorcios y que los roles lleguen incluso, como tú dijiste, a intercambiar. Sí. ¿Qué pasa? Mira, aquí tenemos un tema de que el matrimonio es institucional. Ya están entrando a su cuarto matrimonio. O sea, wow. Y la verdad es que... Conozco. Sí, o sea, yo digo, bueno, también es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Pero vámonos otra vez al origen de las cosas. Y cuando estamos hablando en términos individualistas,
poco institucionales, muy recelosos. ¿Qué pasó con el X? ¿Por qué? Fíjense, les voy a definir y la respuesta está en la educación que recibimos hace 40 años. ¿Por qué los X no sabemos formar un hogar? Esa es la semilla, ¿ok? Ese es el origen primigenio de los problemas. No sabemos formar un hogar, ¿por qué? Pero cuando estábamos chicos y teníamos problemas en la calle y los metías a tu casa y buscabas auxilio dentro de tu casa, no obtenías ese auxilio, simplemente obtenías un regaño, un te lo dije, un no sabes hacerlo y un eres un inútil. Entonces, el mundo de los adultos estaba tan cerrado que simplemente tu casa no era tu hogar. Y para muchos X, el hogar se volvió la calle y los amigos. Por eso cuando los amigos andaban en malos pasos, el X acababas en muy malos pasos. Los X que andaban en buenos pasos, pues acabaron en muy buenos lugares. Entonces, a ver, aquí viene un tema interesante, porque por ejemplo las sectas coach, que ahorita está de moda ser sectario, llegas y el líder de la secta te dice que eres lo máximo, eres lo mejor, vales muchísimo, eres lo mejor que le ha pasado a la humanidad, tu tiempo de ser escuchado ha llegado y tú vas a brillar y vas a poder. A un X en la vida nadie le ha hablado bonito. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros como generación X, cuando de repente estamos en ese tema, por eso a nosotros nos es tan difícil a veces creérnosla. Exactamente. Hay una muy buena. El cuate que llega a su casa y su mujer le dice: mi amor, te preparé tu cena favorita, te preparé la televisión para que veas el fútbol y te puse a enfriar la cerveza. Algo hice. Chocaste, ¿verdad? O sea, no sabemos recibir amor. No sabemos recibir. Y eso, a la mera hora, cuando llegamos a querer formar un hogar, no tenemos las bases de percepción. Es que yo hablo mucho de percepción porque mucha de la teoría generacional viene de la Gestalt. No tenemos esa capacidad para asimilar. Corremos a la primera que podemos. Es casi como, digamos, el soundtrack, si le podemos poner un soundtrack a esta parte, es la famosa canción de Juan Gabriel, el Yo no nací para amar, ¿no? En este caso. Ay, no. Porque realmente no nos sentimos como que merecedores y precisamente... Ese es un problema muy grave. Tengo un amigo que ha abordado mucho el tema. Dice que el mexicano, te cargamos con tantas culpas que no merecemos nada. Y eso está en la psicología de todos los mexicanos. O sea, está en el ADN del mexicano. Exactamente, no merezco. Pero entonces, regresando al tema de la institución de la familia y el tema de todos estos divorcios, pero específicamente del rol del hombre y la mujer, ¿qué relación tiene cómo fuimos educados y cómo crecimos para que hoy se den estos movimientos tan fuertes en el feminismo? Mira, explícame eso. El feminismo es otra vez, el feminismo es un movimiento individual. No es primera vez que pasa en la historia, ha pasado muchas veces. Y el feminismo tiene un boom, si te das cuenta, hace 100 años hubo un boom feminista. Y hace 200 años también. ¿Y eso qué tiene? ¿Por qué pasa? Primero que nada, porque antes de un boom feminista hay una escasez de hombres. Siempre. De hecho, A ver, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se murieron todos los hombres, quedaron puras mujeres, y esas mujeres se absorbieron al entorno económico, social y político, y eso ocasionó que poco después viniera un movimiento para pedir igualdad de circunstancias. Y siempre que hay grandes conflictos en los que los que se mueren son hombres, porque los hombres son los soldados, después viene esta readaptación social. Curiosamente en México, ahorita con esos feministas, también tenemos un factor de una guerra de aniquilación entre el crimen organizado, las Fuerzas Armadas, etc. Y como tal, siempre eso provoca un movimiento feminista en el que hoy las mujeres ya tienen un rol tan activo que simplemente salen a pedir derechos e igualdad. Hace 100 años pasó y consiguieron el voto. Acuérdense que en Estados Unidos no votaban las mujeres y ahí empezaron a votar. Entonces, ¿qué está pasando con los movimientos feministas? Son movimientos individuales, no son institucionales, son tribales. ¿Okay? O sea, no conllevan ninguna institución. De hecho, yo lo que dije hace poco, me invitaron a un programa, y lo que dije fue: ojalá y este paro y estas marchas y estas manifestaciones acabaran
acción institucional. Porque si se quedan como lo que son marchas tribales de desahogo emocional en las que pintan cosas y todo, lejos de lograr algo, se están echando como minoría, están operando contra la mayoría. No, lo ideal sería que surgiera una oficina, un movimiento de culturización, de derechos, de defensa, pero más que nada de conciencia. El caso de Fátima me dejó muy traumado, y la verdad es que ¿qué desearía yo? O sea, pues la marcha está muy bien, el paro está muy bien, qué bueno. Sin embargo, el psicópata que está planeando el próximo asesinato no le interesa la paro, no le interesa la marcha, y eso no lo intimida. Y ese es un gran problema que no se está resolviendo de raíz. Ese es el punto, o sea que la Claro. solución de raíz está en algo que mencionaste en el segmento anterior, esa falta de autoestima que prevalece en la generación X y, Sí. y que esa falta de merecimiento. Yo creo que bien valdría la pena que la siguiente vez que vas a acompañar podamos hablar de la autoestima de la generación X, un tema muy amplio que realmente pone de relieve las razones por las cuales estamos viviendo lo que estamos viviendo. Yo en verdad tengo tanto que decir respecto a lo que estamos viviendo en este momento, pero necesito ordenar mis ideas antes de hacerlo porque no sea que me acribillen. Entonces ahí sí, y que me acribillen mis congéneres, que está más del carajo, pero bueno, en fin, no voy a tocar ese tema. Nada más déjame que nos está sintonizando ahorita sepa que estamos aquí en Punto de Fuga, donde las ideas convergen. Facebook Live, terminando por Spotify. Tenemos hoy, Luis Alex y yo, les habla Gabriela Soberanis, Luis Alex Ramírez. Tenemos de invitado a Edwin Carcaño Guerra, amigo de la infancia, amigo querido, ha estado con nosotros antes. Creo que nos estás iluminando mucho. En verdad me dejas pensando en tantas y tantas cosas que actualmente estamos viviendo. Estamos hablando de la generación X y su impacto en la sociedad actual. No es un tema de poca monta, algo que en verdad vale la pena revisar. Sin embargo, bueno, tenemos un corte en el programa y pues dicen por ahí que no debemos pasar un día sin sumar conocimiento, sin sumar aprendizaje. Hoy estamos aprendiendo mucho, pero bueno, también con el fin de que esta consigna se cumpla, aquí en Punto de Fuga contamos con una breve cápsula de datos interesantes y cultura general que Luis prepara para nosotros cada sábado, que son los famosos ¿sabías qué? Luis, ¿qué tenemos para el día de hoy? Como el tema está muy interesante, lo vamos a hacer de manera muy rápida, y de hecho es más, si tienen papel y lápiz o papel y pluma a la mano, porque nosotros como generación X nos acostumbramos a escribir realmente, entonces queremos que esa costumbre siga, va a ser muy rápido y va a ser más que un sabías que va a ser como una recomendación acerca de una serie de películas que representan a la generación X, o sea, de las más representativas de la generación X. Una de ellas es Trainspotting, de Danny Boyle, que señala muy bien la problemática de la generación X a mediados de los 90s, en donde pues, va mostrando la historia de un grupo de amigos adictos a la heroína que tienen esos problemas para encarar la adultez, de tomar responsabilidad. De hecho, una de las frases más icónicas de la película es choose life, o sea, escoge una vida. Y es ese problema que muchas veces tuvimos como generación X y que todavía muchas veces arrastramos, ¿no? O sea, de cuál es tu misión en la vida, porque no lo tenemos a veces muy claro nosotros por todo ese bagaje que tuvimos en nuestra infancia, y es algo que seguimos arrastrando. Otra película que es muy icónica de la generación X es una llamada Reality Bites, que en español le pusieron La Dura Realidad, que está dirigida por Ben Stiller, que está protagonizada por Winona Ryder y por Ethan Hawke, y pues Ben Stiller también pues ahí tiene una breve aparición, que también relata un poco también ese paso de la adolescencia, de la juventud a la adultez. Todo, digamos, esas problemáticas, esas dudas existenciales, que nosotros como generación X somos muy existencialistas, muy arraigado esa duda existencial, que también está retratada sobre todo en la música de los 90s, en el llamado, por ejemplo, en el movimiento grunge de los 90s,
en donde pues obviamente son grupos que se generaron, que son de generación X, en donde retrataban perfectamente esas dudas existenciales de nuestra generación. Reality Bites toma esas dudas y las traslada a la pantalla grande. Y por último, la película Singles de Cameron Crowe, que en español le pusieron Vida de Solteros, que retrata la vida también de un grupo de amigos, generación X, mediados de los 90s, en donde conviven en un conjunto de apartamentos, en donde cada uno vamos viendo también cómo son, digamos, la manera de encarar de cada uno en cuanto a uno, pues el trabajo, otro en cuanto a las relaciones sentimentales, y vemos que los problemas que nosotros si hacemos memoria, nos remontamos 20 años atrás, esos problemas que seguramente también tuvimos en su momento en la cuestión amorosa. Hay quienes pues todavía de repente van apareciendo esa cuestión, porque el amor nunca va a desaparecer, siempre va a permanecer a lo largo de tu vida. Cuestiones en cuanto al trabajo, en cuanto al amor, en cuanto a sexualidad. Entonces, digamos, yo les puedo dejar de tarea para que este fin de semana, creo que las 3 están en Netflix, así no hay ningún problema para que no las puedan ver: Singles, Reality Bites y Trainspotting. 3 películas que reflejan perfectamente la problemática de la generación X. Películas, digamos que algunas, Trainspotting sobre todo, se ha convertido en una película de culto, la cual, para que los millennials y los centennials a lo mejor nos entiendan un poquito mejor, dense un clavado, sin prejuicios, por favor, sin juzgar, y entiendan un poquito más todo el trasfondo que tenemos nosotros como generación X. Maravilloso, maravilloso, me encantó. Tú sabías que de hoy nos van quedando pocos minutos, pero queremos aprovecharlos lo más posible. La generación X se manifiesta contra los valores que han caracterizado a sus padres, los baby boomers, y ofrecen un modelo social radicalmente diferente. De eso hemos venido hablando en esta emisión de hoy. La generación X, solamente para que tengan los que se acaban de conectar, son las personas nacidas entre 1960 y 1982. Es el grupo poblacional que más usa internet, las redes sociales para cuestiones laborales. Y con esto quiero que terminemos, Edwin, para cerrar en un par de minutos, cuando mucho. ¿Cómo enfrenta la generación X el tema laboral? Porque definitivamente no lo hacemos como lo hicieron nuestros padres, y definitivamente nos lleva el carajo cuando vemos a los millennials cómo lo enfrentan. Entonces, esa coexistencia de generaciones está generando una dinámica laboral interesante. Háblanos de eso un par de minutitos. Claro. Mira, Gaby, cuando estábamos en la escuela, volvemos a lo mismo, todo está en el origen, hace 30, 40 años. Pues me acuerdo que llegaba a la ceremonia de fin de año, le entregaban el premio al mejor promedio, que en este caso eres tú, y todos los demás nos íbamos con nuestra cara de fracasados. Y nos enseñaron a competir demasiado. O sea, solamente había un ganador. El segundo lugar era el primer perdedor, se acabó. Entonces, bueno, eso es, cuando llegamos al área laboral, el área laboral para el X se convierte en la oportunidad de probar nuestra valía. Por eso hasta las 10 de la noche estaba el X en la oficina, por eso el X trabaja sábado y domingo, por eso el X en el día festivo va a la oficina a trabajar a ver si no se ofrece nada. O sea, el X aprendió eso. Sin embargo, el millennial no. El millennial lo ve de una manera muy, muy diferente. El millennial dice, yo vi a mi papá X tatuarse, no en el pecho, en el corazón, el logo de la empresa para la que trabajaba, y lo corrieron en el 95, lo corrieron en el 2001 y lo corrieron en el 2009. Por lo tanto, el millennial no valora ponerse la camiseta. Y dice, ¿para qué? Pues, si al final me van a correr, voy a ir, voy a sacarles lo que yo quiera, lo que yo pueda, y a ver cómo nos toca. Pero no le voy a dar mi corazón a una empresa. Algo es con eso, porque eso es lo que hace, son los efectos que tuvieron los recortes, las cooperativas y todas estas cosas que se tuvieron que hacer para mantener a las empresas competitivas en detrimento de las personas. Bueno, pues hoy eso está regresando. Acuérdense que el péndulo tarda en moverse. Entonces,
Y el X se desespera cuando ve al millennial así, y dice, oye, pero yo me he puesto la camioneta así, pero ¿qué ganaste aparte? Nunca te he visto viajar, te veo de mal humor, te veo acabado, te veo desgastado, no veo que tengas una vida familiar ejemplar. ¿Por qué voy a hacer lo mismo? O sea, ¿por qué voy a dar mi vida por una empresa? Ponerme la camiseta, ¿qué? ¿What? Nunca, jamás. Ese es el gran contraste entre las dos generaciones, pero mucho tiene que ver con lo que pasó hace 20 años, que la gente dijo, ok, me pongo la camiseta, y las empresas al final los corrieron a todos. Sí. Entonces... Bueno, pues Pues, vamos llegando al final. Lamentablemente, y casi siempre nos ocurre cuando viene Edwin, el tiempo nos queda muy, muy corto, muy justo, y sobre todo en este tema que pues, nos compete pues, a la gran mayoría, porque pues, digamos que somos mayoría la generación X en este momento, o sea, digamos que en el rango poblacional, al menos digo, en la población activa y productiva, somos mayoría en este momento la generación X. Entonces, este es un tema que obviamente pues, nos interesa muchísimo. Y también insisto en la cuestión en que, digamos, entiendan un poco también todo lo que conlleva nuestra generación. Y sin ponernos, insisto, sin ponernos en el papel de víctimas ni nada por el estilo, simplemente poniendo en contexto todo lo que representa nuestra generación. Tampoco vamos a erigirnos como somos la única, la más grande y la más brillante. Somos la mejor. Tenemos algo de eso, ¿verdad? Si no nos echamos por nosotros. Somos la mejor, punto final. Ni modo. No es cierto. Les agradecemos muchísimo, se han conectado muchísima gente, de verdad, les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. No va a ser, obviamente, la última vez que tengamos a Edwin acá, se los aseguro, eso se los podemos firmar. Ya saben que Edwin es asiduo de este programa, es amigo de este programa y vamos a seguir teniendo interacción con él, sobre todo en estos temas de generación. Ya hablamos de la generación X, a lo mejor podemos ahondar un poquito más en algún tópico en específico de la generación X o pues también que le toque a mis amigos millennials o a los centennials. Claro, definitivamente. Es un gusto siempre, amigos, que nos acompañen. Lo repito casi cada sábado. Ustedes no se imaginan lo que significa para Luis y para mí dar vida a este proyecto, mantenerlo con vida, hacer que permanezca pues en el gusto de ustedes. Compartan este video si les ha parecido interesante la emisión de hoy de Punto de Fuga, donde las ideas convergen. Muchas gracias, Edwin, por haber estado con nosotros. Ha sido, como siempre, un placer, un honor, porque un hombre tan inteligente, tan preparado, con tanto que aportar, de verdad, lo digo sinceramente y créeme que no lo digo con frecuencia. Entonces, muchísimas gracias por eso. Los invitamos a sintonizarnos el próximo sábado aquí en su programa Punto de Fuga, como siempre a las 9 de la mañana, a menos que haya algún cambio. Estuvimos con ustedes, sus amigos Gabriela Soberanis Y su chavo Roque Luis Alex Ramírez, Edwin Cargán. que les decimos abur.